tenemos nuestra célula, aquí está el núcleo. El citoplasma es importante porque la glucólisis sucede en el citoplasma de la célula. ¿Okay? Para obtener energía de la glucosa, entonces hay 3 pasos. El primero es la glucólisis, que es la degradación de la glucosa hasta obtener piruvato, de manera muy resumida, ¿verdad? Ese sería el primer paso. De ahí, vamos a ver que también tenemos el ciclo de Krebs. Esto ya es dentro de la mitocondria y la fosforilación oxidativa, ¿verdad? En la cadena de transporte de electrones. Al final de la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, que también es en la mitocondria. Hoy empezamos con la glucólisis, ¿verdad? Que es en el citosol. Entonces viene del griego glicos, que quiere decir dulce, y lisis, romper, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos que nosotros nuestro monómero básico o fuente básica para empezar la glucólisis es la glucosa, con sus características, que es una hexosa, ¿sí? Está compuesta de 6 carbonos. ¿Ven? El carbono 1, 2, 3, 4, 5 y aquí arriba el 6. ¿Ok? Al degradar la glucosa, nosotros vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. Cada molécula es de 3 carbonos, 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, escindimos esta molécula y vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Para llegar a esto tenemos un número bastante, bueno, son 10 reacciones básicas, ¿verdad? De reacciones para llegar a este producto, que son 2 piruvatos. Bueno, entonces la primera fase, vamos a ver, porque dividimos la glucólisis en 2 fases. La primera fase quiere decir que las 5 primeras reacciones constituyen una fase que la llamamos de inversión de energía, en la que vamos a sintetizar azúcares fosfato, lo vamos a ver ahorita, a costa de conversión de ATP a ADP. O sea, dice inversión de energía. Vamos a invertir, vamos a utilizar ATP, ¿sí? Vamos a utilizar sus grupos fosfato y los vamos a convertir el ATP en ADP. Y entonces así es como vamos a nuestro substrato, que es la glucosa, que son 6 carbonos, a desdoblarlo o escindirlo en 2 azúcares fosfato de 3 carbonos. Esa sería la primera parte, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, todos conocen ya la molécula de ATP, ¿verdad? El ATP es un nucleótido. ¿Por qué es un nucleótido el ATP? Tiene su base nitrogenada, adenina, su azúcar pentosa, que es la ribosa, y sus 3 grupos fosfato. ¿Sí? Entonces, en esta fase de inversión vamos a utilizar ATP, vamos a utilizar un grupo fosfato, escindirlo, cortarlo, eso genera energía, ¿verdad? Estas reacciones donde se utiliza ATP serían endergónicas, ¿sí? Entonces, por eso al escindir el grupo fosfato obtenemos ADP. En la primera inversión del ATP, esta es la primera reacción. Tenemos nuestra glucosa, ¿sí? Que es una hexosa. Vamos a utilizar una primera molécula de ATP. Entonces, en esta etapa, dice, la glucosa va a ser fosforilada mediante ATP, ¿verdad? Esta reacción la realiza la hexoquinasa. ¿Oye? Entonces, acá tenemos lo que va a suceder. Miren, tenemos nuestra glucosa simple. Vamos a utilizar ATP y convertimos el ATP en ADP y agregamos el grupo fosfato en el carbono 6. Eso lo hace la enzima hexoquinasa. Entonces ahora, si este es nuestro substrato, nuestro producto va a ser glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Vemos que esta enzima también es dependiente de un cofactor, en este caso el magnesio. ¿Sí? Por eso tenemos aquí presente el magnesio. Bien, liberamos ADP al medio. Entonces, aquí es donde en nuestra primera inversión estamos utilizando una molécula de ATP. Energéticamente es algo negativo, ¿verdad? Porque estamos consumiendo energía. La segunda reacción es la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Vamos a ver, isomerizarla, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra glucosa 6-fosfato, que es el producto de la primera reacción.
¿verdad? Que solo es la glucosa que tiene un grupo fosfato en su carbono 6. ¿Ok? Entonces, esta reacción, esto solo se me olvidó mencionarles, siempre tomen en cuenta bien y atención a las que son irreversibles. Hoy, esta primera reacción, si se dan cuenta, cuando tenga solo la flechita para acá, quiere decir que es irreversible, que solo de glucosa a glucosa 6-fosfato, no se puede dar de manera inversa. Vamos a ver al final por qué son importantes las que son irreversibles, porque son las que regulan todo el proceso metabólico. Aquí, miren, entonces, sí está este dato importante. Esta reacción sí es irreversible. O sea, puede darse de manera directa o de manera inversa. ¿Sí? Entonces, esta reacción de isomerización reversible de la aldosa, entonces la enzima es aldosa, ¿verdad? La glucosa 6-fosfato, ¿verdad? A la acetosa correspondiente, va a isomerizar, porque esta tiene en su grupo estructural el grupo cetosa y lo convierte en fructosa, que es un isómero de la glucosa, solo que es con el grupo aldehídico o aldehídico. ¿Sí? Y ahora la llamamos entonces fructosa 6-fosfato. Siempre va a mantener en el carbono 6 su grupo fosfato, solo que ahora es el isómero, ¿verdad? De glucosa cambia a fructosa. ¿Sí? Mediante la presencia de la enzima fosfoglucoisomerasa. Y como dijimos, esta reacción es reversible. Ahora tenemos la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Entonces ya nuestro producto de la segunda reacción era fructosa 6-fosfato. Ahora solo isomerizamos la glucosa 6-fosfato, le cambiamos el grupo aldehídico a grupo cetósico y ahora es fructosa 6-fosfato. Aquí es la fructosa fosfofructoquinasa. Con estas siglas las vamos a ver comúnmente. Miren, esta es la enzima. La fosfofructoquinasa es la enzima que realiza esta función. Y estamos viendo que va a realizar una segunda fosforilación, también con la ayuda, si se dan cuenta, de una segunda molécula de ATP. Esta fosfofructoquinasa también utiliza el magnesio como cofactor. Y entonces acá se va a producir este otro componente que prácticamente, si se dan cuenta, teníamos el grupo fosfato en el carbono 6. Ahora, como utilizamos una segunda molécula de ATP, el grupo fosfato lo va a colocar la fosfofructoquinasa en el carbono 1 y se va a liberar el ATP como ADP. Entonces aquí estamos utilizando nuestra segunda molécula de ATP. Y nuestro producto ahora se va a llamar fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué? Porque tiene un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 6. Esta también es irreversible. Es importante para la regulación de este proceso, entonces, de la glucólisis. Una segunda molécula de ATP gasta. Ahora pasamos a la número 4. Y aquí vamos a ver la fragmentación de nuestra hexosa en 2 triosas, ¿verdad? Si tenemos una hexosa, quiere decir que tiene 6 carbonos, lo vamos a escindir en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. La enzima aldolasa es la enzima que genera esta reacción o el desdoblamiento, ¿verdad? Del azúcar. Lo que dijimos, ¿verdad? 6, 2 de 3. Un primer producto es dihidroxiacetona fosfato. ¿Vale? O sea que tiene en su estructura el grupo cetónico o cetosa. Por eso es una dihidroxiacetona. Que es isómero también cuando tienen el grupo aldehídico. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que tienen el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, solo que uno con su grupo funcional aldehídico y el otro con su grupo funcional cetósico. ¿Vale? Entonces, por eso se produce este primer compuesto que lo llamamos hidroxiacetona fosfato, porque siempre tiene en el carbono 1 su grupo fosfato y este tiene el otro grupo fosfato, ¿verdad?
Entonces, este tiene en el carbono 3 su grupo fosfato. ¿Sí? A partir de esta es donde ya empezamos a contar doble porque ya tenemos dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Esta también es reversible, si se dan cuenta. Muy bien, ahí estamos encendiendo. La 5 es la isomerización de la hidroxiacetona fosfato. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí una isomerasa, esta es la enzima, miren, triosa fosfato isomerasa. ¿Sí? Esta enzima va a convertir uno de los productos, la dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Como recuérdense que es un isómero, solo reorganiza los grupos funcionales y de cetónico lo convierte a aldehído. ¿Sí? Entonces, ahora va a ser gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ahora, ¿se recuerdan que ya teníamos un gliceraldehído 3-fosfato? Este lo convertimos también a gliceraldehído 3-fosfato en la reacción 5 y ahora tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en las siguientes reacciones, aquí solo estaba lo del grupo funcional, ¿qué les dije? Es una isomerización, es una reorganización, ¿no? Y a partir de ahora vamos a contar doble. Aquí hay un resumen de la primera fase porque aquí termina la primera fase. Miren, entonces tenemos nuestra glucosa simple, ¿verdad? Que ingresa a nuestra célula al citosol. Lo primero que hace la exocinasa, la primera enzima, es fosforilarla. Le agrega un grupo fosfato en el carbono 6, por eso ahora se llama glucosa 6-fosfato, por medio de la utilización de una molécula de ATP. ¿Ok? La segunda lo hace la fosfoglucoisomerasa, es una isomerización, ¿verdad? Solo lo cambia de glucosa a su isómero fructosa, siempre conservando su grupo fosfato a fructosa 6-fosfato. De ahí, la tercera reacción es una fosforilación. Esto lo hace la fosfofructoxinasa. Nuevamente hay utilización de una molécula de ATP, pero ahora tiene en el carbono 1, le agregamos el otro grupo fosfato y ya tenían el carbono 6. Entonces es una fructosa bi, ¿verdad? Que tiene dos grupos fosfatos, ¿verdad? Y ahora, en la última de esta fase, que es la 4, tenemos, en la penúltima, perdón, es donde se escinde, ¿verdad? Cortamos esta molécula en dos por medio de la enzima aldosa y tenemos una dihidroxiacetona y una gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? La última, ahora sí, es la 5, que es una isomerización. La fosfotriosa isomerasa va a convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahora tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces en la segunda etapa, aunque veamos siempre solo el proceso que se va dando en una gliceraldehído 3-fosfato, sabemos que todo va contando doble. Y vamos a la segunda fase. Las últimas 5 reacciones corresponden a una fase de generación de energía. ¿Ok? Entonces, en esta fase, las dos triosas que obtenemos, que tienen su grupo fosfato, se van a convertir en compuestos muy ricos en energía, que van a transferir sus grupos fosfato a ADP, que están en el medio, y van a generar ATP. Entonces, por eso se genera energía. Entonces, vamos a mencionar que tenemos sabemos que son dos gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Pero aquí tenemos el ejemplo en una, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta reacción la cataliza la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzima. El producto que genera es 1,3-bifosfoglicerato. Y también vamos a ver que aquí hay participación de una coenzima, el NAD. Ya sabemos que es una fuente de vitamina, ¿verdad? Esta coenzima, el NAD, va a reducirse. Entonces también es una generación de energía que se genera en los
los NAD, ¿verdad? Como sabemos, es el dinucleótido de nicotinamina y adenina, el NAD, ¿verdad? Que se va a reducir. El grupo fosfato, miren que estamos viendo que se introduce en nuestro producto, no estamos utilizando una molécula de ATP, eso es importante. Es un grupo pirofosfato, comúnmente cuando encontramos los grupos fosfatos libres en el medio, en el citosol, ¿verdad? Los llamamos pirofosfatos. Entonces puede haber grupos fosfato libres, como estos pirofosfatos, ¿verdad? Y solo se añade gracias a la oxidorreducción que sucede acá, ¿verdad? Se reduce el NAD, esta energía generada es utilizada para añadir el grupo fosfato. No estamos utilizando ATP. ¿Oye? Entonces lo que dice aquí, miren, aprovechando la energía por la reacción redox, ¿verdad? Esta es la energía que se utiliza. Entonces ahora nuestro producto es, miren, 1,3-bifosfoglicerato y obtenemos un NAD reducido. Como sabemos que son dos gliceraldehído 3-fosfatos los que están sufriendo esta reacción, sabemos que son dos NAD reducidos los que obtenemos de esta reacción. De ahí, sí ya viene la primera fosforilación a nivel de substrato. ¿Sí? Cuando hablamos de fosforilación a nivel de substrato es que en una reacción como en esta, de una vez estamos produciendo ATP, generando ATP, ¿verdad? Porque nuestro substrato en este caso es 1,3-bifosfoglicerato. En esta reacción, nosotros vamos a transferir el grupo fosfato, que está en el carbono 1, a una molécula de ADP. Esto va a generar ATP. Se genera gracias al substrato que dona su grupo fosfato. Entonces, por eso hablamos de fosforilación a nivel de substrato. Eso es importante para que entiendan de ahí los términos cuando hablemos de cómo se va generando el ATP, ¿no? También esta enzima es dependiente de un cofactor, en este caso el magnesio. Nuestro producto va a ser 3, porque siempre va a quedar el otro grupo fosfato en el carbono 3, entonces 3-fosfoglicerato. Y en esta se produce una molécula de ATP. Como sabemos que sucede 2 veces esta reacción, ¿verdad? Estamos generando 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Aquí es cuando mencionamos que, si recordamos, en la primera fase utilizamos 2 moléculas de ATP, invertimos 2 moléculas de ATP. Digamos que acá, como se generan 2 moléculas de ATP, estamos como pagando las 2 moléculas de ATP que utilizamos, ¿verdad? Entonces aquí estamos como cabal. La ganancia sería el ATP que se produzca a partir de las siguientes reacciones. Esta reacción, no lo mencioné, es generada o catalizada por la enzima fosfoglicerato quinasa, ¿verdad? Comúnmente cuando vemos el término quinasa o sinasa, porque generan ATP y nos damos cuenta que en esta reacción estamos generando ATP. Muy bien. La 8 reacción es preparación para la síntesis de un compuesto de alta energía. Aquí nos damos cuenta que solo vamos a generar un compuesto de alta energía. El 3-fosfoglicerato era nuestro substrato, ahora era el producto de la anterior reacción. Este se va a isomerizar. La enzima que la isomeriza es una mutasa, fosfoglicerato mutasa. La va a transformar en 2-fosfoglicerato. ¿Oye? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es algo simple. Del carbono 3, estamos pasando el grupo fosfato al carbono 2. ¿Oye? Aquí todavía no estamos generando energía, pero sí lo estamos preparando. El movimiento de este grupo fosfato de un carbono al siguiente solo está preparando a esta molécula porque al tenerlo en el carbono 2 le da un mayor nivel energéticamente hablando. Entonces la está preparando para posteriormente poder liberarla a una molécula de ADP y producir energía. Por eso se habla de generación de un compuesto de alta energía. Todavía no está produciéndolo, pero lo estamos elevando en nivel energéticamente hablando.
Entonces ahora tenemos 2-fosfoglicerato. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a generar el segundo compuesto de alta energía en la reacción 9. Entonces, en esta reacción, se dan cuenta, ocurre una deshidratación. Por eso están los elementos aquí. Tenemos nuestro 2-fosfoglicerato, que ahora es nuestro substrato en esta reacción, con su grupo fosfato en el carbono 2. Y vamos a ver que se va a deshidratar la 2-fosfoglicerato, porque va a perder un hidrógeno y un OH en su estructura. Eso quiere decir que perdemos, o sea, pierde en su estructura, pero libera una molécula de agua. ¿Sí? Sabemos como es doble, estamos liberando 2 moléculas de agua, que también en la fórmula, a la hora de ver la fórmula, vamos a ver que también se produce agua, ¿verdad? Esto, la reacción la hace la enolasa, la enzima enolasa. Esto también es reversible, si se dan cuenta, su cofactor es magnesio, y estamos creando esta molécula que energéticamente hablando es bastante elevado el nivel energético, es la fosfonolpiruvato. Muy bien, y pasamos a la décima, que es la segunda fosforilación a nivel de substrato. ¿Recuerdan? Esta palabra dijimos que es importante. Tenemos nuestro substrato ahora y se llama fosfonolpiruvato. Hoy, el fosfonolpiruvato, vamos a ver que tiene su grupo fosfato ya con un alto nivel energético, lo va a liberar a una molécula de ADP. ¿Sí? Y entonces vamos a generar ATP. Como es de una vez en esta reacción, gracias al substrato, ¿sí? Se denomina fosforilación a nivel de substrato. Entonces dice acá desfosforilación porque quitamos el grupo fosfato, ¿verdad? De nuestro substrato, lo agregamos a nuestro ADP, generamos ATP, son 2 moléculas de ATP. Ya sabemos que esta reacción sucede doble, entonces la ganancia energética son 2 moléculas de ATP al final, ¿verdad? Y esta reacción es irreversible, ¿sí? Esto es importante porque recuerden que dijimos que las irreversibles son las que regulan. La hace la piruvatoquinasa o sinasa, ¿verdad? Es importante recordar el nombre porque está generando ATP, ¿verdad? Entonces, a nivel de substrato se generan, si hablamos de manera general, 4 moléculas de ATP, ¿sí? Aunque como ganancia solo son 2, porque una de las 4, o sea, 2 de las 4 están pagando las 2 primeras que invertimos. Como sabemos, nuestro último producto es una triosa o sea, es una molécula de 3 carbonos, que la denominamos piruvato, ¿verdad? Y ya sabemos que obtenemos 2 piruvatos. Entonces, en resumen de nuestra segunda fase, tenemos nuestra glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Con su grupo fosfato en el carbono 3. Hay una reacción de oxidación y fosforilación. Entonces, esto lo hace la gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa. Sabemos que acá se genera un compuesto de alta energía, pero lo importante también acá es que reducimos 2 NAD, ¿sí? Energéticamente hablando, obtenemos 2 NADs reducidos y esta energía la utilizamos para poder introducir un grupo fosfato, un grupo pirofosfato que estaba libre a nuestra molécula que ahora va a tener 2 grupos fosfato. ¿Eh? Es una bifosfoglicerato. ¿Ok? Porque tienen el carbono 1 y en el carbono 3. De ahí, una fosforilación a nivel de sustrato, esto es importante, lo hace la fosfoglicerato sinasa. Lo importante acá es que obtenemos 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Se pierde a nivel de sustrato un grupo fosfato que lo dona a un ADP y se generan 2 moléculas de ATP. Entonces ahora queda como 3-fosfoglicerato otra vez. Tenemos en la 8 una isomerización, lo hace la fosfoglicerato mutasa. Solo cambiamos del carbono 3 al carbono 2, ahora es 2-fosfoglicerato, ¿verdad? Entonces, esto solo estamos elevando de nivel energético la molécula, de ahí se da una deshidratación. Recordamos que lo hace una enolasa, se pierde una molécula de agua, ya sabemos que va doble, ¿verdad? Entonces,
dos moléculas de agua y ya se forma el fosfonol piruvato, que es energéticamente hablando, siempre mantiene su grupo fosfato, pero energéticamente hablando tiene un mayor nivel. Y de ahí la segunda fosforilación a nivel de substrato, que lo hace la fosfogliceratocinasa. Entonces, nuevamente, este grupo fosfato es donado a un ADP y se genera por cada reacción una molécula de ATP, y como sabemos que es doble, son dos moléculas de ATP, y vamos formando entonces dos piruvatos. ¿Sí? Nuestro producto final. Entonces, como mencioné anteriormente, el rendimiento total de la glucólisis son dos moléculas de ATP. Energéticamente hablando, como ganancia, solo son dos moléculas de ATP y dos NAD. ¿Sí? Ya sabemos entonces que a partir de una glucosa simple, vamos a utilizar dos NAD, ¿verdad? Vamos a utilizar dos ADP. Esto es como la fórmula, todo lo que se requiere para que den estos productos, ¿verdad? ADP, dos grupos pirofosfato, dos NAD oxidados, ¿verdad? Para que obtener dos piruvatos como producto, dos ATPs como ganancia energética, dos NAD, dos hidrogeniones libres, dos moléculas de agua, energéticamente hablando, menos 73.3 kilojoules por mol, ¿verdad? Que es sinónimo también de la ganancia energética en esta dimensional, o dos ATPs y dos NAD, ¿verdad? Que eso es la, energéticamente hablando, eso es lo que se obtiene. Entonces, enzimas que consumen ATP, la primera, aquí está la hexoquinasa, y la fosfofructoquinasa, que es la tercera reacción. ¿Quiénes producen ATP? La fosfogliceratoquinasa y la piruvatoquinasa. Recuerden siempre el término quinasa o sinasa son las que producen ATP. En este caso, consumen ATP, si se dan cuenta. Siempre hay implícito ATP. Y la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, cuando tenemos también el término deshidrogenasa, comúnmente implica reacciones de oxidorreducción. Entonces, esta es la que energéticamente hablando genera la reducción del NAD y produce dos NAD reducidos. ¿Bien? Entonces, acá estamos hablando de un destino que podría tener el piruvato. Si nosotros, el piruvato, como sabemos que la glucólisis sucede en el citosol, está en el citosol, el piruvato termina el producto en el citosol. Si no hay presencia de oxígeno, ¿no? Si no hay presencia de oxígeno, ¿qué le puede suceder al piruvato? No ingresa, entonces, a la mitocondria, se queda en el citosol. Un ejemplo de células que puede suceder esto es en el músculo, ¿sí? En los eritrocitos también puede suceder, porque los eritrocitos no tienen mitocondria, ¿ok? Y acá, entonces se va en el músculo, ¿verdad? Que también es muy importante, hay una enzima. Si no hay presencia de oxígeno, se va a fermentar. ¿Qué tipo de fermentación es? Láctica. Entonces la enzima lactato deshidrogenasa, ¿qué hace? Convierte el piruvato a lactato. Este sería nuestro producto. Y en este proceso de conversión de piruvato a lactato se da la oxidación del NAD, que estaba reducido. Sabemos que son dos piruvatos, los dos se van a convertir a lactato y el NAD, los dos se van a oxidar a NAD, ¿verdad? Sin la ganancia de electrones. Energéticamente hablando, entonces tenemos solo nuestro producto, que es el lactato. Esto es lo que llamamos si hay presencia de una glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Porque es una célula donde la glucólisis puede suceder en el citosol independientemente si hay oxígeno o no hay oxígeno, ¿sí? Este proceso es independiente. Si hay oxígeno, sucede la glucólisis. Si no hay oxígeno, también sucede. Y si no hay oxígeno, puede suceder entonces, pero nuestro producto final no va a ser piruvato, sino va a ser lactato, ¿sí? Energéticamente hablando, diríamos que solo vamos a producir dos ATPs en todo este proceso, ¿sí? Se producirán dos ATPs y ya no contamos en nada, porque sabemos que al producirse el lactato se oxida. Entonces no contamos energéticamente en nada,
solamente los 2 ATPs. Entonces, si sucede una glicólisis anaeróbica, como ganancia energética obtenemos 2 ATPs al final. Y nuestro producto final serían 2 moléculas de lactato. ¿Sí? Tenemos, entonces, aquí la glucólisis aeróbica y la anaeróbica. ¿Sí? Hablamos entonces de la anaeróbica, que nuestro producto final era el lactato. El NAS reducido es utilizado por la enzima lactato deshidrogenasa para formar el lactato y repone el NAD oxidado y garantiza su formación prácticamente de los 2 ATPs a nivel del substrato. Es lo único. ¿Sí? Mientras que en la glucólisis aeróbica, sí, aquí nuestro producto va a ser el piruvato final. El NAS reducido, viéndolo a futuro, va a introducirse a la lanzadera y va a ingresar a la mitocondria para reponer NAD oxidado, pero ahí sí va a generar ATP al ingresar a la cadena respiratoria. O sea, la respiración celular, ¿verdad? Al entrar al proceso de la cadena de transporte de electrones y fosforilación y posterior fosforilación oxidativa. Muy bien. Acá, solo nuevamente, miren, es un resumen de todo el proceso de la glucólisis que ya vimos paso a paso. ¿Sí? Donde se consume ATP en la primera fase, donde se produce el NAD reducido y donde se produce el ATP. Y si es anaeróbica, aquí el NAD se vuelve a oxidar y solo se produce lactato y 2 moléculas de ATP. Muy bien. Esta es una variante de la glucólisis en el eritrocito. ¿Ay? ¿Por qué ponemos esta imagen? Solo es como una etiqueta, una nota, ¿verdad? Porque es importante que ustedes sepan que en el eritrocito específicamente la glucólisis se da todo el proceso como tal. Solo en esta reacción, miren, cuando tenemos este intermediario, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ven? Antes de convertirse a 3-fosfoglicerato, tiene una desviación. Miren, acá es los mismos intermediarios. Vamos a obtener siempre 2-fosfoglicerato. Este es los productos comunes que obtenemos en la glucólisis. Va a tener una pequeña desviación, entonces, de gliceraldehído 3-fosfato, obtenemos 1,3-bifosfoglicerato. Este es un intermediario común de la glucólisis, se va a desviar. Y una enzima bifosfoglicerato mutasa va a convertir el 1,3-bifosfoglicerato, que este sería un intermediario normal de la glucólisis, a 2,3-bifosfoglicerato. Pero de ahí, este 2,3-bifosfoglicerato por la 2,3-bifosfoglicerato fosfatasa lo regresa y lo convierte nuevamente a 3-fosfoglicerato. Y de ahí sigue el mismo proceso a 2-fosfoglicerato, que solo se recuerdan que cambia el grupo del carbono en qué posición está. Y sigue el proceso normal de la glucólisis. Entonces, solo es como una etiquetita que ustedes tienen que poner ahí. Bueno, en el eritrocito se da el mismo proceso de glucólisis. Lo único es que desde aquí, esta reacción, ¿no? Desde aquí, solo se desvía, sea este producto, pero de ahí lo regresa nuevamente al intermediario común. ¿Sí? Entonces sería como una etiquetita que ponen de una variante de enzimas que participan en la glucólisis en el eritrocito. ¿Sí? Ok. Ahora, regulación de la glucólisis. La glucólisis se regula enzimáticamente en los 3 puntos irreversibles. ¿Se recuerdan que les dije que prestáramos atención en las reacciones que eran irreversibles? ¿Oyen? Son 3 reacciones irreversibles específicamente. Es en la primera reacción de glucosa a glucosa 6, en glucosa 6-fosfato, perdón, que lo hace la exoquinasa. Entonces aquí es importante. Una primera enzima reguladora es la exoquinasa. Cuando hablamos de regulación es cuando vamos a saber si va a ocurrir o no la reacción para que siga el proceso. Sí, entonces aquí lo estamos regulando,
¿verdad? Es una manera de regular. Cuando hablamos de cooperatividad enzimática, algunas veces hice esta pregunta en el examen oral, no me respondieron. Cuando hablamos de cooperatividad enzimática, hablamos de que una primera reacción crea todo el ambiente como propicio para que suceda la segunda reacción, ¿sí? Entonces, como que una enzima coopera para que suceda la segunda reacción. Y la segunda reacción, todo el ambiente propicio para que pase la tercera reacción. Entonces, ¿cómo sabemos que este es un ciclo, ¿verdad?, o proceso multienzimático? Para que sucedan las 10 reacciones, cada enzima con su sustrato, su cofactor, todo, trabajan en conjunto cada una para que sucedan las 10 reacciones y se dé lo que es el proceso de la glucólisis. A eso es lo que llamamos cooperatividad enzimática. Cuando una propicia todo para que suceda la segunda reacción y la segunda para que suceda la tercera. Esa es la cooperatividad enzimática. Entonces, en el ciclo de la glucólisis se da entre estas 10 reacciones, ¿verdad? Y también existe lo que es la regulación. Y por eso es importante que unas no sean irreversibles, ¿verdad? Porque eso va a regular que el proceso continúe o no continúe, o simplemente se frene y no puede regresar, ¿verdad? Entonces, la primera es la exoquinasa, ¿verdad? En la tercera reacción es la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por medio de la fosfofructoquinasa. 1 es la tercera reacción. Y en el último paso también de fosfonol piruvato a piruvato por la enzima piruvatoquinasa. Entonces, estas 3 enzimas son las que son irreversibles en todo el ciclo de la glucólisis y son las que van a regular el ciclo de la glucólisis. Bien, entonces, la número 1 es la exoquinasa. Dijimos de glucosa a glucosa 6-fosfato. Es un punto de regulación, no es tan importante, pero es un punto de regulación. ¿Por qué se inhibe? Cuando hay mucha glucosa 6-fosfato. Esto es como importante en la célula muscular. Recuerden que la célula muscular damos también mucha importancia porque es una célula de trabajo energético. ¿Ok? La glucosa 6-fosfato, ¿por qué es importante? Porque la glucosa 6-fosfato se utiliza en otros ciclos, en otras vías. ¿Oye? Entonces, si no la va a utilizar, no se necesita como fuente intermediaria para que pase la glucólisis, se puede usar en otro ciclo, como la vía de las pentosas, es un ejemplo. Entonces, por eso es que no genera tanto conflicto, porque si no lo utiliza la glucólisis, pues se va a otras vías. Pero la presencia de este producto, en este caso, si se dan cuenta de la glucosa 6-fosfato, como de glucosa, obtenemos glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Es irreversible. No se puede desfosforilar para generar otra vez glucosa. Entonces, esta exoquinasa regula, ¿verdad? La presencia de mucha glucosa 6-fosfato, en este caso, inhibe la glucosa 6-fosfato. O sea, si ya hay mucho producto, ya no va a seguir fosforilando más glucosa, la exoquinasa. ¿Ok? Como dicen, no hay mucha importancia a veces porque si hay mucha, igual puede tomar otra vía. Puede irse al ciclo de las pentosas y llevar otro ciclo. La vía de las pentosas para formación del NADP, y después, digamos, síntesis de nucleótidos, que sería un ejemplo. ¿Ok? La fosfofructoquinasa, que es la segunda enzima, es la principal enzima de la regulación de la glucólisis. Esta es como la más importante. Si está activa, cataliza muchas reacciones y se obtiene pues mucha fructosa 1,6-bifosfato, que ese es el producto, lo que permite a las enzimas siguientes transformar mucho piruvato. Entonces, aquí hablábamos de lo que es la cooperatividad enzimática, miren, porque que esta esté activa permite que todas las demás siguientes enzimas sigan su proceso metabólico y se produzca pues mucho piruvato. Si está inhibida, se obtienen bajas concentraciones de producto, ¿verdad? O sea, fructosa 1,6-bifosfato va a haber poquito, por lo tanto se obtiene poco piruvato. ¿Sí? Entonces todo va a depender de cuánto producto también se obtenga de esta enzima. Esta enzima es controlada por regulación alostérica. Cuando hablamos de regulación alostérica, quiere decir que, ¿se recuerdan? Tenemos la enzima, hay un sitio diferente al sitio activo, ¿verdad? Una enzima alostérica es la que tiene su sitio activo y tiene un sitio diferente, que lo llamamos
alostérico. Y si es una regulación alostérica, quiere decir que el inhibidor se va a colocar en el sitio alostérico. Entonces, cuando hablamos de regulación alostérica, por un lado, se activa gracias a niveles energéticos elevados de ADP y AMP. Entonces, la molécula alostérica que va a regular, ¿verdad? De manera positiva, o sea, que activa la enzima, es el ADP y el AMP. ¿Sí? Ahora, la molécula alostérica que se une al grupo, al sitio alostérico, pero de manera negativa, porque la inhibe, sería el ATP y el citrato. ¿Oye? Esta molécula, citrato. Que vamos a ver esta molécula, no la hemos hablado ahorita, pero esta es del ciclo de Krebs. ¿Sí? Y como de manera secuencial, entonces también puede esta molécula, para que ya no sigan produciendo más piruvato, o ya hay mucho ATP, entonces parar desde ahí y ya no se siga generando el ciclo de Krebs. ¿Ok? Y por otra, se activa la presencia de un metabolito generado por la fosfofructoquinasa 2, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Esta es un poco diferente. Si se recuerdan, nosotros hablamos de la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un isómero de esta enzima, que es la fosfofructoquinasa 2. Esta puede generar otro producto que es fructosa 2,6-bifosfato. Si se dan cuenta, la 1 produce 1,6-bifosfato, este genera la 2,6-bifosfato. Entonces, la generación de este producto por esta enzima puede activar también la enzima. Ahorita lo vamos a ver. Esto básicamente, y lo vamos a ir entendiendo también después, es importante más que todo en el eritrocito. ¿Sí? Porque se recuerdan que esta era como la desviación, entonces esta es importante en el eritrocito. Oye, era la desviación del metabolito que se produce en el eritrocito. Entonces, aquí está la lógica de la inhibición y activación de lo que acabo de explicar. Entonces, el ATP, la presencia de ATP, inhibe esta enzima, pues si hay una alta concentración de ATP, entonces la célula no necesita generar más ATP. Y recuerden que estamos hablando de la fosfofructoquinasa 1, ¿verdad? Hablamos también del citrato. Si hay una alta concentración de citrato, se está llevando a cabo el ciclo del ácido tricarboxílico o cítrico o ciclo de Krebs, ¿verdad? Y este ciclo aporta mucha energía, entonces no se necesita más glucólisis para obtener más ATP, ni necesitamos más piruvato, ¿sí? Ahora, el AMP y el ADP, ¿se recuerdan? Que dijimos que ellos también eran moléculas alostéricas, ¿verdad? Entonces dice, la baja concentración de AMP y ADP, si hay muy poquito AMP y ADP, implica que hay carencia de ATP, por lo que es necesario realizar glucólisis. Esto estimula la glucólisis para que se genere piruvato y energía. Entonces, ¿verdad? Serían maneras de regularlo. Lo vemos también. Entonces, fosfofructoquinasa es inhibida por la presencia de ATP. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos también en este esquema. Miren, perdón, esta sería la enzima. ¿Sí? De fructosa es la que convierte de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, lo hace la fosfofructoquinasa. La inhibe, ¿verdad? Mucha presencia de ATP. Y también dijimos de citrato. Aquí no lo puse, pero también de citrato, ¿verdad? Y la estimulan o la activan la fosfofructoquinasa si hay mucha presencia de AMP y ADP. Y también en el eritrocito puede ser la presencia de fructosa 2,6-bifosfato. Perdón, yo tengo solo una pequeña duda. ¿Sí? Digamos con la imagen anterior, es que pues en este paso, ¿no? Se necesita un ATP para convertir al 1,6-bifosfato, fructosa 1,6-bifosfato, pero la presencia supongo que es solo en cantidades mayores de ATP, porque, o sea, se necesita ATP para hacer ese cambio. Entonces, no sé. Ajá, por eso, si hay mucho ATP, por eso es que la inhibe. Ah, ok, solo No es sé si me entiendes. si hay mucho, porque, o sea, sí es necesario para hacer ese cambio en el Ajá, proceso normal, pero solo si es mucho, ¿verdad? ajá, si es mucha Ah, la cantidad. ok. Sí, sí, ¿está bien? ¿Está claro? Ok, entonces, la piruvato quinasa sería la tercera enzima.
Oye, esta en el hígado, aquí estamos especificando, porque hay veces que en ciertos tejidos es como que un poco más importante. Entonces, esta enzima en el hígado, específicamente en el tejido del hígado, puede ser un ejemplo, se inhibe en presencia de ATP. ¿Sí? Aquí también, en presencia de ATP, como hay mucho ATP, y también en presencia de acetilcoenzima A. Oye, si hay mucho acetilcoenzima A, y se activa gracias nuevamente a la 2-bifosfoglicerato. ¿Ok? Esta es la última enzima. Tenemos la fosfonolpiruvato. ¿Sí? Aquí tenía su grupo fosfato, que era energéticamente hablando muy elevado, ¿verdad? Y tenemos el ADP. ¿Sí? Y se iba a formar piruvato, y este iba a liberar su grupo fosfato para generar ATP, ¿sí? Que ya tiene sus 3 grupos fosfato. Entonces, esta piruvato quinasa se inhibe también si hay mucha presencia de ATP. Y acetilcoenzima A, que vamos a ver que en el siguiente paso también es la que va a activar la descarboxilación del piruvato, ¿verdad? Esa es la que inicia también el ciclo de Krebs. Entonces, si hay mucho ATP y si hay mucho acetilcoenzima A, la inhibe. Y la activa la fosfo 2, la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Okay? Aquí tenemos la glucosa. Esto ya más o menos lo había explicado, porque habíamos dicho que podemos obtener energía a partir de glucosa y también de otros monómeros de unidad, como es la galactosa, que va a ingresar directamente como glucosa 6-fosfato, la manosa o fructosa también, que es otro monómero, este es otro disacárido, a fructosa 6-fosfato, y aquí la fructosa, este especificando que es en el músculo y este es en el hígado, a gliceraldehído fosfato. Entonces entran no necesariamente desde la primera reacción, sino en distintas reacciones ya como intermediarios, ¿sí? Para obtener siempre piruvato, pero también pueden ingresar al ciclo de la glucólisis y obtener energía. Entonces, miren acá, está la fructosa. Aquí habría como un dato que en el músculo y en el hígado pueden ser un poco diferentes el proceso. Acá, en el músculo, la fructosa, miren, simplemente por la hexoquinasa se va a agregar un grupo fosfato por el ATP. Utilización de una molécula de ATP es muy parecido al proceso, y de una vez va a ingresar como fructosa 6-fosfato, porque el grupo fosfato se adhiere al carbono 6 y ingresa como fructosa 6-fosfato a la glucosa, a la glucólisis. Y en el hígado puede ser un poco más complicado, porque si se dan cuenta, aquí una fructosa es una enzima distinta, es la fructosa quinasa. ¿Sí? También va a utilizar una molécula de ATP y va a generar, en este caso, miren, no genera fructosa 6, sino fructosa 1-fosfato. Está colocando el grupo fosfato en el carbono 1. Entonces, prácticamente, por eso es otra manera de introducir, porque va a sufrir varios cambios. Miren, aquí solo es de estructura. Primero, por la fructosa 1-fosfato aldolasa, ¿verdad? Se va a cambiar de manera estructural a fructosa 1-fosfato, solo es una reorganización, ¿sí? Posteriormente, vamos esta es una isomerización, si se dan cuenta. En sí vamos a cambiar su grupo funcional. Y, perdón, porque les dije, esta enzima es la de esta reacción. Oye, esta solo es una isomerización. Esta es la fructosa 1-fosfato aldolasa. Aquí les cambié. Se va a deshidratar. Al deshidratar la fructosa 1-fosfato,
entonces vamos a obtener gliceraldehído. ¿Vale? Y acá, también por la utilización de una molécula de ATP, la gliceraldehído quinasa, vamos a agregar un grupo fosfato y la vamos a convertir a gliceraldehído 3-fosfato. Y así es como va a ingresar como intermediario a la glucólisis. Por eso teníamos acá esto, ¿verdad? Que en algún momento en el hígado entonces puede ingresar como gliceraldehído, fosfato. Entonces, porque dependiendo del tejido, puede ingresar directamente, si es músculo, como fructosa 6-fosfato, o en este caso llevar todo este proceso e ingresar como gliceraldehído 3-fosfato. Incluso, ¿se recuerdan que mencionamos que el gliceraldehído era isómero de hidroxiacetona fosfato? Entonces, en alguna manera, también, si obtenemos hidroxiacetona fosfato, podría ingresar acá, ¿verdad? Como gliceraldehído 3-fosfato a la isomerizarse. Pero el camino que tiene la fructosa sería esto, aquí isomerización, deshidratación al gliceraldehído, y de ahí entrar como intermediario al gliceraldehído 3-fosfato a la glucólisis. De ahí tenemos aquí la galactosa. Miren, ¿se recuerdan? Este es el monosacárido de la lactosa, ¿verdad? Se me había ido el nombre, lactosa, que es el azúcar de la leche. La galactosa unida a una glucosa forman la lactosa. Ok, aquí si se dan cuenta, vamos nuevamente, utilización de una molécula de ATP por la galactoquinasa, va a producir galactosa 1-fosfato. Ok, aquí si se dan cuenta, hay un intercambio. Miren, tenemos acá una UDP glucosa, en este caso la UDP también es un nucleótido como transportador, contiene uridina en su estructura. Ok, aquí lo importante es que va a haber un intercambio de UDP y de grupo fosfato, si se dan cuenta. Vamos entonces a obtener como productos la glucosa, era UDP, ahora intercambia con el grupo fosfato y va a ser glucosa 1-fosfato. Y la galactosa entonces obtiene el transportador UDP y va a quedar como UDP galactosa. En este caso así es como ingresa acá a la glucólisis. La glucosa 1-fosfato después con una también isomerasa, ¿verdad? Solo cambiamos en este caso que es mutasa, fosfoglucomutasa, del carbono 1 al carbono 6 y ya va a entrar como glucosa 6-fosfato a la glucólisis. ¿Vale? Entonces, siempre intercambiando, en este caso, hacia glucosa, la galactosa. Aquí el otro ejemplo es de manosa. Miren, también una exoquinasa utiliza ATP, lo cambia a manosa 6-fosfato y de ahí por una fosfoisomerasa lo convierte en un isómero, en este caso la fructosa 6-fosfato, que ya la fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis y ya puede intermediar, entonces, entrar como forma de intermediario y seguir el ciclo de la glucólisis. Muy bien, ahí terminamos la glucólisis y vamos a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos oxígeno? ¿Verdad? Si es una glucólisis aeróbica. Es una de las vías del piruvato. ¿A dónde va el piruvato? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la glucosa, nuestro producto que es el piruvato. Hablamos de la anaeróbica, ya habíamos hablado. Láctica lo puede hacer el músculo, los eritrocitos, algunas otras células o bacterias. ¿Okay? Y la fermentación alcohólica, esa la hacen en sí específicamente algunas levaduras, fungi o bacterias. Nuestras células no pueden hacer fermentación alcohólica, ¿verdad? Que también es un tipo de glucólisis anaeróbica, pero se produce alcohol, en este caso como etanol, y 2 moléculas de CO2.
serían vías del piruvato, ¿verdad? En las células solo podemos hacer en nuestro tipo de células, como ejemplo que dijimos aquí, láctica, ¿verdad? Y si hay presencia de oxígeno, entonces hablamos de glucólisis aeróbica. Entonces, ¿cuál sería el destino del piruvato? Convertirse en acetilcoenzima A, que es nuestro intermediario común en todas las vías. ¿Eso cómo se hace? Pues hay una descarboxilación oxidativa, porque depende del oxígeno, por eso es aeróbica, para obtener al final CO2 y agua y energía, ¿verdad? Porque va a ingresar entonces al ácido, al ciclo Krebs, ¿verdad? O del ácido cítrico, el acetilcoenzima A, y la obtención final de productos va a ser CO2 y agua y energía, ¿verdad? Que es lo que nos faltaría. Entonces, ¿qué sucede en la descarboxilación oxidativa del piruvato? Bueno, se va el piruvato, que es una triosa, 1, 2, 3 carbonos, ¿verdad? Nuestro piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, que vamos a ver que es un complejo bastante grande de enzimas, ¿oye? Que participan en este proceso. Van a, no solo a descarboxilar, o sea, se va a perder CO2, ¿verdad? Porque al descarboxilar estamos quitando un carbono y comúnmente se elimina en conjunto con 2 moléculas de oxígeno, entonces como CO2, y vamos también a obtener entonces, y se va a oxidar el piruvato, ¿verdad? Y vamos a obtener nuestra molécula total, que es la acetil-CoA, la que tiene la coenzima acá. Y vamos a ver que hay participación de 3 complejos enzimáticos, o sea, son 3 enzimas las que forman la piruvato deshidrogenasa. Y tenemos varios componentes que van a participar. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Para que suceda la conversión del piruvato a acetilcoenzima A. Entonces, dijimos que el complejo piruvato deshidrogenasa tiene 3 enzimas. Está formado por 3 enzimas. Esta es una micrografía electrónica, tal vez un poco más difícil, pero aquí están las 3 enzimas, 1, 2 y 3. Y vamos a ver que cada uno tiene su coenzima. ¿Bien? La enzima 1 es la piruvato deshidrogenasa. Entonces, la piruvato deshidrogenasa, como le damos como ese nombre básico, ¿verdad? Pero es una de las enzimas que participan en el complejo. La 2 es la dihidrolipoil transetilasa. Y la 3 es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Cada uno con una coenzima. ¿Se dan cuenta? Aquí están también los nombres de las coenzimas. Entonces, no entiendan, o grupos prostéticos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos la número 1, que es la tiamina pirofosfato. ¿Sí? Es parte del complejo B, la tiamina, ¿verdad? Que su forma activa es la tiamina pirofosfato y comúnmente la vamos a ver como TPP. TPP, esta participa con la enzima 1, por eso la vemos aquí. ¿Sí? T1, TPP, que es su coenzima. Tiamina pirofosfato. ¿Okay? La número 2 es la flavin-adenin dinucleótido. ¿Ah? Esta, su forma activa es el FAD. ¿Verdad? Bueno, flavin-adenin dinucleótido ahora es el FAD, ¿no? Que es la riboflavina, su forma activa es el FAD, y esta, su participación como coenzima va a ser en la enzima 3. Eso es que la vemos acá. ¿Sí? Enzima 3, el FAD. Participando como coenzima. Y ahí tenemos la coenzima A, ¿verdad? Que es el ácido pantoténico. Esta su participación, aquí no se ve en el esquema, claro, la vamos a ver adelante, pero aquí va a haber participación de la enzima 2, ¿no? La coenzima A, conocida como ácido pantoténico en el complejo B. De ahí también va a haber participación de nicotinamina dinucleótido, que es el NAD, la forma activa, ¿verdad?, de la nicotinamina, en la enzima 3. Tampoco está en el esquema, pero lo vamos a ver. Y la lipoato, que se recuerdan que la mencionamos, que a veces no la mencionábamos como parte de las enzimas hidrosolubles, pero sí tiene participación. Entonces, por eso nosotros le damos énfasis, porque incluso tiene gran importancia en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, y esta participa
como ácido lipoico, ¿verdad? Es el ácido lipoico, su componente activo es el lipoato, en la enzima 2, y esta sí la vemos en este esquema. Acá, miren, que cuando lo vemos en la clase vimos que siempre les decía que estas eran estas antenitas con sus grupos sulfato, ¿está? O tiol, como lo mencionan a veces, que tienen gran importancia, porque estos son los transportadores. Entonces vamos a ver ahorita, los vamos a ver en acción a cada uno. Muy bien, entonces el paso 1A, vamos a ver acá, miren, paso 1 está escrito acá. Tenemos nuestro complejo enzimático, cada uno con sus coenzimas. La primera participación, el piruvato, nuestra molécula de piruvato, se une a nuestra forma activa de tiamina-pirofosfato, ¿verdad? Y va a formar el complejo que se llama hidroxietil-tiamina-pirofosfato. Esto lo hace la enzima piruvato deshidrogenasa, que es la número 1. Ahí solo estamos viendo como paso a paso lo que va ocurriendo. Paso 1B, se da la descarboxilación del piruvato. Como ya el piruvato se unió acá, a nuestro tiamina-pirofosfato, en la enzima 1, se va a descarboxilar. ¿Qué le sucede? Pierde un carbono y un hidrógeno, y 2 oxígenos, perdón, y se elimina como CO2. ¿Sí? En su estructura. De ahí viene el paso 2, entonces vamos a dar énfasis acá. ¿Verdad? El paso 2, vamos a ver igual paso a paso lo que sucede. Entonces ya primero ya descarboxilamos. ¿Verdad? Ahora vamos a ver que en el paso 2 hay traslado del grupo acetilo al brazo de la lipoamida. ¿Oye? Entonces, acá este es el brazo de la lipoamida. Por eso hablan de la segunda enzima, la participación de la segunda enzima, que es la dihidrolipoiltransacetilasa. Y la coenzima, que es la lipoamida, ¿verdad? Que es esta. Pero estamos solo trasladando solo el grupo acetilo a este brazo, ¿verdad? Que es el que queda después de la descarboxilación. Pasamos al paso 2B. Este grupo acetilo, ¿oye? Se traslado del grupo acetilo a la CoA. Para nosotros formar, así ya se va a formar, miren, el grupo como tal, que lo vamos a denominar acetilcoenzima A, porque antes solo estaba como CoA libre, ¿verdad? Pero trasladamos el grupo acetilo, unimos el grupo CoA, ¿verdad? Y vamos a formar la estructura como tal, que ya se va a llamar acetil-CoA. ¿Sí? Esta CoA estaba libre. El momento en que lo va a transportar también es la lipoamida. Un bracito tenía la CoA, en el otro toma el grupo acetilo que había sido trasladado y los va a unir, ¿verdad? Y va a formar lo que conocemos como CoA. El paso 3B, transferencia de electrones de la lipoamida al PAD. Entonces aquí vamos por aquí. ¿Dónde está el PAD? Como sabemos que esta la hace la enzima 3, ¿sí? Que siempre tiene su coenzima PAD acá, ¿sí? Entonces va a haber una transferencia de electrones del FAD, ¿oye? De la lipoamida se transfieren electrones al FAD. Entonces el FAD se va a reducir. Hay ganancia energética, hablando. Aquí vamos viendo cada paso, pero aquí también van viendo todo lo que ha ido ocurriendo anteriormente. ¿Verdad? Aquí ya se formó el grupo acetil-CoA. Y aquí está entonces la transferencia. Teníamos el FAD oxidado y ahora ya está el FAD reducido. ¿Sí? Ahora, el FAD le va a donar sus electrones al NAD. Por eso también hablábamos de que había participación del NAD. Siempre esto lo hace la enzima 3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa.
Entonces, alfal siempre está en participación como coenzima unido a esta enzima, a un NAD libre le va a donar sus electrones. Y entonces ahora vamos a obtener como ganancia energética NAD reducido. Como sabemos que son 2 piruvatos los que se obtuvieron de la glucólisis, al final, cuando vemos el proceso, sabemos que son 2 piruvatos los que se están oxidando y descarboxilando, ¿verdad? Entonces, se reduce el NAD acá al final y la molécula del piruvato se oxida, ¿sí? Porque es una reacción de oxidorreducción, hablando, entonces se oxida el piruvato y se reduce el NAD como producto final. Entonces, por eso se menciona, ¿verdad?, que es una descarboxilación oxidativa. Nosotros la vemos como una reacción, así como una única reacción, pero la desglosamos ahí como paso a paso, aunque todo esté ocurriendo como en conjunto, ¿verdad? Ustedes tienen que saber quién es en el complejo, quién hace cada paso, por eso lo desglosamos de esta manera, ¿verdad? Pero si nosotros vemos una reacción como tal, pues esta participación de todo esto y la obtención de producto final es el acetil-CoA, ¿sí? Como tal, ese es el producto que se descarboxiló y que de ganancia energética tiene 2 NAD reducidos. ¿Por qué es importante los NAD reducidos? Porque ellos van a ingresar también a la respiración, a la cadena respiratoria, en la cadena transportadora de electrones y después a la fosforilación oxidativa para obtener ATP. ¿Sí? Aquí hablamos entonces de regulación. ¿Oyen? Regulación, ¿cómo se va a regular esta enzima? Oye, vamos a ver que puede haber una manera en que esté activa y una en la que esté inactiva. Oye, aquí la enzima es la 1, la piruvato deshidrogenasa, la que es regulada. Miren, aquí es modificación covalente. Aquí es otra pregunta que estuve haciendo y no me contestaron algunos compañeros en la modificación covalente en la regulación de una enzima. Cuando hablamos de modificación covalente, entonces se menciona que es activar o inactivar una enzima al fosforilarla o desfosforilarla, agregarle un grupo fosfato. Este grupo fosfato se adhiere por un enlace covalente, por eso se llama modificación covalente. Entonces, en esta específicamente, al fosforilar la enzima, la estamos inactivando. Al desfosforilar la enzima, la estamos activando. Es una manera de regulación por modificación covalente. Entonces, ¿quién fosforila para activarla y quién la desfosforila para inactivarla? En este caso, miren, la piruvato deshidrogenasa sinasa es una enzima que utilizando ATP, un grupo fosfato lo va a utilizar para fosforilar la enzima piruvato deshidrogenasa y va a dejar ADP, ¿verdad? Como ADP, pero entonces utiliza energía para inactivar la enzima piruvato deshidrogenasa. Esto lo hace, ¿verdad? Se activa la piruvato deshidrogenasa sinasa si hay mucho NAD reducido, ¿sí? Hay mucho NAD reducido, no necesitamos más NAD. Recuérdense que esta reacción entre los productos se obtiene NAD reducido, entonces se activa la piruvato sinasa, utiliza ATP y fosforila la piruvato deshidrogenasa, es una inactiva. ¿Sí? También la presencia del producto, es el acetilcoenzima A. Si hay mucho acetilcoenzima A, es una manera de inactivar, ¿verdad?, la piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo? Activando la piruvato deshidrogenasa sinasa, que ¿qué va a hacer? Fosforilarla, ¿verdad?, utilizando ATP. Ahora, de manera contraria, la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, esta enzima, ¿qué hace? Elimina este enlace, rompe este enlace covalente y le quita el grupo fosfato a la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa. Al desfosforilarla, la activa. ¿Sí? Esta es la modificación covalente que sufre. Entonces, cuando está desfosforilada,
activa la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces se va a dar la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Quiénes activan en este caso la piruvato deshidrogenasa fosfato? Prácticamente solo son cofactores en este caso. Ah, bueno, y aquí está, no sé por qué me lo escondieron. Estos cofactores, bueno, esta enzima, perdón, depende de estos cofactores, magnesio y calcio. Pero ¿quiénes activan? Ustedes sí lo miran ahí. Así. Es que está como en blanquecito, por eso no se mira bien, pero sí. Entonces aquí sería el ADP, el AMP y el NAD. ¿Por qué? Porque si está como ADP, quiere decir que no hay ATP. Necesitamos que se dé no solo de la descarboxilación oxidativa del piruvato, sino que se produzca mucho acetilcoenzima A para que entre el ciclo de Krebs y entonces la cadena transportadora de electrones y se genere ATP. Igual si está como AMP. Si hay mucho de esto, quiere decir que no hay ATP. Necesitamos activarla para que se genere ATP. Y si también solo hay mucho NAD oxidado, necesitamos que se reduzca NAD, ¿verdad? Y entonces, como se necesita el NAD, esto activa la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que ¿qué es lo que hace? Dijimos, desfosforila la enzima, ¿verdad? Le quita este grupo fosfato y desfosforilada es la modificación covalente que sufre y se activa la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta es la regulación por modificación covalente. Aquí está, mira. Doctora, solo ¿Sí? Solo me perdí. Cuando es la forma activa, está fosforilada. Aquí está, mira. La forma activa está desfosforilada. ¿Sí? Y la forma inactiva está fosforilada. Miren, entonces aquí dice, ¿sí? Sí, regresa gracias. igual acá. Miren, la forma activa está desfosforilada. Aquí no se ve que tenga el grupo fosfato. Y la forma inactiva está fosforilada. Miren, aquí sí tiene el grupo fosfato. Esto es específicamente en esta enzima. Oye, en la piruvato deshidrogenasa. Les hago énfasis a esto porque cuando veamos los ciclos, que veamos gluconeogénesis y todos los demás, puede ser contrario. Oye, que otra enzima sea al revés. Si está fosforilada, sea activa, y si está desfosforilada, sea inactiva. Oye, entonces en este caso es así. Para la enzima piruvato deshidrogenasa, su forma inactiva es cuando está fosforilada y su forma activa es cuando está desfosforilada. ¿Oye? Y entonces también aquí hay regulación alostérica. ¿Ok? Recuerden que siempre que decimos regulación alostérica y va asociado a lo mismo, porque otras moléculas, ¿sí? Se pueden adherir a otro sitio que no es el sitio activo, es el sitio alostérico. Y entonces a eso lo llamamos modificación alostérica. Y también, ¿verdad? Miren, es lo mismo que vimos anteriormente. El AMP, ¿sí? El NAD, el ADP, si están muy elevados, necesitamos que se produzca mucho acetil-CoA para que se genere ATP, para que se genere, perdón, muy sensible es mi computadora, que solo me la toco y se cambia. Solo con rozar. No lo voy a dar de más porque era la última diapositiva. Por lo menos ya saben que vamos a terminar. Ya está, miren, no la voy a tocar porque es muy sensible. La presencia de AMP, ADP y NAD oxidado, ¿verdad? Quiere decir que necesitamos ATP, o sea, no hay ATP, no hay NAD reducidos. Eso va a estimular que se dé este ciclo y que el piruvato se convierta a acetilcoenzima A. Y al contrario, si ya hay mucho acetilcoenzima A, si hay NAD reducido y hay mucho ATP, entonces estos componentes pueden también de manera alostérica unirse a la enzima, al sitio alostérico y regular la enzima. ¿Verdad? Entonces sería otro tipo de regulación
por modificación alostérica. Aquí un poquito, como también, esto es importante y relacionarlo al tema que vimos de enzimas, y por eso se los hago en referencia, porque creo que tal vez en el examen ahora me di cuenta que les cuesta un poquito en esto. Saben los conceptos, lo saben, pero para relacionarlos, entonces necesitan relacionarlos ahora que ya empezamos a ver todos los ciclos, ¿verdad? Y el trabajo de las enzimas y cómo se ve en el proceso metabólico. No les ha ido mal, en general les ha ido bien, algunos que otros me han fallado en algunas preguntas, pero